¿Qué tal? Buen día. Lo que veremos ahora será una incidencia sobre un equipo en su versión autotanque. Esto que vemos aquí es un arreglo para un equipo autotanque, el cual lo tenemos en esta forma que le llamamos robot. Este lo utilizamos para hacer incidencias por de soporte. La incidencia que vamos a generar el día de hoy es un equipo en su versión autotanque que no da salida a la válvula solenoide. Vamos a intentar hacer un servicio. Ahí ya me dice que programe la cantidad, lo voy a inicializar. Y como vemos no tenemos respuesta. Aquí la válvula solenoide la tenemos conectada directamente a un motor, el cual se enciende y comienza a girar el transductor cuando hacemos un servicio. Y entonces, ¿cómo comenzamos a hacer la revisión de esta parte? Lo primero que tenemos que revisar es si la salida de válvulas nos está ofreciendo voltaje. ¿Cuánto voltaje nos ofrece? Nos debe de ofrecer 12 volts. Entonces colocamos nuestro multímetro en medición de voltaje corriente directa. Tomamos las puntas y las colocamos directamente en los bornes de válvula. Aquí en un backplane suelto podemos ver que la válvula solenoide aquí me indica el voltaje y vamos a medir sobre estos bornes directamente. Esto lo tengo que hacer cuando tengo un servicio habilitado. Entonces tengo que colocar las puntas en esta posición, las voy a sujetar ahí, voy a iniciar un servicio. Y como vemos, no hay respuesta. Dado que no hay respuesta de un flujo, el equipo decide cerrar el servicio. Muy bien, entonces ya que revisé esta parte, lo siguiente a revisar es el fusible que tenemos en esta parte de aquí del módulo válvulas. Tenemos que revisar la continuidad aquí. Esto lo podemos hacer con el equipo fuera de servicio, cambiando nuestro multímetro a continuidad. Si tocamos las puntas nos da continuidad. Entonces aquí tenemos que ir directamente hacia el fusible que tenemos aquí y nos da continuidad. Entonces esta parte pareciera que está bien. Ahora lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es un equipo en su versión autotanque cuando está operando con la batería de respaldo, esto es que no tenemos alimentación principal. La alimentación principal la tomamos de este conector. Entonces cuando nosotros no tenemos voltaje aquí y el equipo está únicamente operando con su batería de respaldo, vamos a ver dos cosas. Una, el módulo impresora no va a encender. ¿Por qué? Porque el módulo impresora no está protegido por la batería de respaldo, dado que es un módulo que consumiría demasiada corriente y nuestra batería de respaldo pues perdería parte de su propósito de mantener por un tiempo entre comillas prolongado el equipo ante un corte de la alimentación principal. Lo segundo que vamos a ver es que en cuestión de la válvula solenoide no vamos a tener voltaje de salida, dado que la válvula solenoide, el elemento físico que se conecta aquí, también tiene un consumo de corriente. Entonces este elemento no está respaldado por la batería de respaldo. A pesar de que el equipo sí intenta hacer un servicio, no vamos a tener voltaje en esta parte. Ahora, tenemos dos formas de comprobar si tenemos un equipo operando con batería de respaldo. La primera es observando el módulo impresora. Si nos fijamos, no vemos ningún LED encendido por parte del módulo, lo cual sí nos puede indicar que estamos operando con una alimentación principal muy baja o inexistente. La segunda forma de poder confirmar que estamos trabajando con batería de respaldo es midiendo directamente el voltaje de la alimentación principal. Eso lo podemos hacer cambiando nuestro multímetro a voltaje y vamos haciendo la medición en los bornes. Y como vemos no tenemos nada de voltaje. Ahora, en caso de no tener un multímetro a la mano, hay una prueba muy sencilla. Desconectando la batería de respaldo. Si desconectamos la batería de respaldo, ya sea de aquí o del conector housing que está al backplane, al momento que lo desconectemos, el equipo se apaga. Entonces esto nos indica que realmente no teníamos alimentación principal. Ahora, si no tenemos alimentación principal, ya lo descartamos que no había voltaje en los bornes, dado que probamos el voltaje en ellos. Pero
puede que sí, en caso de que sí hubiéramos tenido voltaje, lo siguiente a revisar son las continuidades de estos dos fusibles, ya que si uno de ellos se vuela, no vamos a tener voltaje dentro del backplane. En el borne sí, porque el borne está conectado al cable que tenemos aquí, que es de donde viene nuestra alimentación. Pero si los fusibles están dañados, el voltaje no va a pasar y no se va a distribuir al backplane. Entonces aquí ya determinamos que la falla o incidencia se presentó por no tener alimentación principal. Ahora vamos a restablecer la alimentación principal. Como vemos, a pesar de que no tenemos la batería de respaldo, al restablecer la alimentación principal, el equipo vuelve a encender. Si nos fijamos aquí, el módulo impresora también ya está encendiendo. Entonces esto nos dice que efectivamente la batería de respaldo era la que estaba operando y mantenía fuera de línea el módulo impresora. Vamos a esperar a que el equipo termine de inicializarse y una vez que haga eso vamos a intentar hacer un servicio nuevamente. Bien, ya terminó de encenderse. Vamos a dar enter a las notificaciones y vamos a intentar hacer un servicio. Como vemos, ya tenemos aquí el equipo funcionando. Si yo mido en este momento voltaje aquí, voy a colocar las terminales aquí, ya nos indica que tenemos 11.85 volts. Voy a mantener las puntas ahí y voy a presionar el botón de punto para cerrar el servicio. Entonces, si se fijan, se va a 0. ¿Por qué? Porque en ese momento el equipo manda a cortar la alimentación de la válvula solenoide y pues aquí ya perdemos voltaje. Entonces, en este caso, tuvimos un equipo con la incidencia de no poder accionar la válvula solenoide porque estaba operando con batería de respaldo. En este caso se solucionó restableciendo la alimentación principal, pero también puede ser por algún fusible de la alimentación principal, el cual no permitía, dado que se accionó, restablecer el voltaje en el resto del equipo. La siguiente incidencia que veremos será generando una falla que nos representa el mismo síntoma, pero por otro tipo de incidencia. ¿Qué tal? Vamos a revisar en esta ocasión una incidencia sobre un equipo Gaspar en su versión autotanque, el cual no tiene apertura de válvula solenoide. Eso lo determinamos nosotros en este equipo que tenemos nosotros de prueba, dado que la válvula solenoide la tenemos conectada a un motor que hace girar nuestro transductor mecánico. Entonces, si yo intento hacer un servicio en este momento, no tenemos señal a nuestro motor y se manda a cerrar el servicio. Ahora, es importante determinar que un equipo en su versión autotanque, cuando está operando con la batería de respaldo, no vamos a tener señal de salida en la válvula. Eso lo podemos descartar de dos formas: quitando el conector de la batería de respaldo y verificar que nuestro equipo no se apague. Y el segundo es si el módulo impresora está encendido. Si está apagado y el resto del equipo está encendido, nos indica que está operando con batería de respaldo, dado que la batería de respaldo no mantiene el módulo impresora encendido, dado que consume demasiada corriente cuando está trabajando. Entonces, en este caso vemos que el módulo impresora sí está encendido. Podemos hacer la prueba retirando la batería de respaldo y verificar que el equipo no se apague. Eso es desconectando el arnés housing. Y vemos que el equipo continúa trabajando con normalidad, no hay ninguna caída de voltaje. Entonces podemos determinar que la alimentación principal está operando correctamente. De igual forma podemos medir voltaje colocando nuestro multímetro en medición de voltaje de corriente directa. Vamos a hacer una medición en el conector que tenemos aquí. Este es de la alimentación principal, midiendo en el positivo y negativo. Si hacemos la lectura, podemos ver que tenemos 12.24 volts. Entonces, por esta parte vamos bien. Ahora, lo siguiente a verificar
en cuanto al la válvula es verificando el voltaje que tenemos aquí cuando tenemos un servicio activo, dado que si el equipo está en modo desocupado nunca vamos a tener voltaje aquí aunque no haya una incidencia presente. Y lo segundo es, vamos a ver la continuidad de este fusible de válvula. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a inicializar un servicio y en cuanto lo se inicialice voy a medir voltaje en estos bornes. Como vemos no tenemos lectura, nos manda 0. Aquí el equipo ya abortó a falta de que tengamos flujo en el transductor. Entonces lo siguiente es medir la continuidad en este fusible, perdón. Tenemos que cambiar nuestro multímetro a modo continuidad. Tocamos las puntas para verificar que estamos en continuidad y hacemos la medición sobre el fusible que tenemos aquí y no tenemos continuidad. Ahora voy a colocar aquí el backplane que tenemos de muestra y voy a hacer la misma medición aquí. Esto lo podemos hacer tocando las puntas que están aquí y si nos da continuidad. Ahora esta prueba también la podemos realizar extrayendo el fusible por completo. Voy a hacerme apoyo aquí de unas pinzas y podemos hacer una inspección visual en la que parece ser que este fusible sí se accionó. De igual forma lo puedo corroborar midiendo continuidad de igual forma en estos dos bornes, pero con la inspección visual ya me apunta que este fusible se accionó y por eso no tenemos salida de voltaje. Aquí les voy a presentar un fusible que sí dio continuidad y podemos ver que tiene un filamento que une ambas partes, a diferencia del otro fusible que ya no lo tenía. Vamos haciendo la prueba colocándolo en su lugar, nuevamente con el apoyo de las pinzas. Listo. Ahora la prueba más sencilla es, vamos a ejecutar un servicio. Ya escuchamos el equipo y como ven ya está empezando a operar. ¿Por qué? Porque la alimentación llega a nuestro pequeño motor que se gira el transductor. Ahora solamente para finalizar la validación vamos a revisar el voltaje nuevamente en los bornes. Tocando las puntas vemos 11.89 volts, lo cual está perfecto para la alimentación de la válvula solenoide. Entonces en este caso se debió a que el fusible que tenemos aquí se activó, que es el F3. Ahora en este momento se reemplazó y el equipo operó correctamente. Se pudo haber activado en caso de, si la válvula solenoide ya está presentando problemas en su bobina, puede estar comenzando a sobrecalentar la línea demandando más corriente y por ende se activó. Pero también es muy importante, si al momento de reemplazarlo ese fusible se vuelve a accionar, significa que tenemos un corto activo, no una sobrecarga lenta por calentamiento que generan las bobinas ya cuando están dañadas. Si lo tenemos un corto activo, puede ser la misma bobina que ya está completamente dañada, o que la línea que corre y se conecta a la válvula solenoide tiene un cortocircuito activo. Entonces no importa cuántas veces reemplace el fusible, se va a seguir dañando. Ahí es necesario revisar directamente la línea que sacamos hacia la válvula solenoide. Eso sería todo por el momento. Gracias por su atención.